La hora de Maquiavelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, acá arrancamos, ¿no? Con este tema, ¿no? El riesgo país. Acá tenés un cuadro del riesgo país según lo mide el JP Morgan hasta el jueves. Se pasó el riesgo país subiendo desde principios de enero. Había hecho un nivel mínimo de 550 y llegó, bueno, a 770 el pasado jueves. Y esto no es una buena señal, porque lo mismo estuvo pasando con las acciones argentinas. En ese mismo periodo, más o menos, el Merval, el S&P Merval cayó casi 20%. 30% subió riesgo país, 20%, poquito menos, cayeron las acciones. Y la pregunta es, ¿esto es la clásica, bueno, toma de ganancias? Bueno, en el caso de las acciones podría llegar a ser. En el caso del riesgo país hay una pregunta de fondo. Milei había hecho una especie de ensayo de lanzar un bono como para decir, bueno, se abren los mercados. La verdad es que hasta que el riesgo país no baje de 500 puntos, no se van a abrir los mercados o no por lo menos a un costo sensato. Esto quiere decir que hay dudas en el plan económico de Javier Milei o que aparecieron nuevas dudas. Y la pregunta es, ¿esas dudas son por el plan económico o hay otros motivos? Y de eso vamos a hablar aquí en la hora de Maquiavelo. A ver, si vos le preguntás a los operadores del mercado, te dicen, mira, la duda es que la Argentina tenga los dólares para pagar lo que tiene que pagar. Porque la realidad es que, no nos olvidemos, puedes repasar la hora de Maquiavelo, hace un par de programas, hablamos del misterio del cepo. Decíamos que el presidente Milei nos sorprendió cuando dijo, bueno, fue así medio tipo oráculo, ¿no? El 1 de enero de 2026 ya no va a estar más el cepo. ¿Qué significa eso? Bueno, los mercados lo interpretan como que está claro que para las próximas elecciones en octubre, las legislativas, y se va a votar con cepo. Y eso significa también que se vota con desconfianza en la Argentina, en las posibilidades de Argentina y con lo que, a ver, por más que lo llame econochantas, mandriles, lo que sea, a todos le queda claro que el peso está absolutamente sobrevaluado, que hay atraso cambiario. Si lo está mirando Milei en estos momentos se vuelve loco y tira el televisor. No, no hay atraso cambiario. Bueno, durante este verano viajaron casi millones de argentinos a Brasil, a Chile, algunos tuvieron la suerte de poder ir a Europa, a otros lugares, y comprobaron de que la Argentina hoy es uno de los países más caros del mundo. Y que en Punta del Este las cosas están más baratas que en Argentina. Y los argentinos saben, porque lo tienen el ADN de los argentinos, que estos periodos de atraso cambiario, que alguna vez se llamó plata dulce, DM2, terminan siempre mal. Lo saben hasta, no sé, los colectiveros y lo saben los mercados. Entonces esa es la gran duda y por eso la explicación, digamos, técnica de por qué sube el riesgo país, bajan las acciones argentinas. Pero hay un montón de factores políticos. Yo quiero que lo veas, ahí lo tenías. Quiero que veas a un Milei. Acá lo tenés, mira, a Javier Milei con Volodymyr Zelensky, ¿no? El presidente ucraniano, cuando estuvo en Argentina, estuvo para la asunción de Milei, y Milei le regaló un candelabro judío. Fue bueno, un encuentro muy emotivo. Milei destacó mucho su apoyo a la lucha de Ucrania por liberarse de las garras de Putin, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Quiero que veas la próxima imagen. Otro abrazo fraterno con Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos que, bueno, a ver, Donald Trump arrancó con un nuevo orden mundial. Vamos a hablarlo ahora
en unos minutos con el consultor Felipe Noguera, que es alguien que sigue muy de cerca la política internacional. Pero en ese nuevo orden mundial, Ucrania es el enemigo, Rusia es el amigo, Europa Occidental, la Unión Europea, es el nuevo enemigo de Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Milei hizo una apuesta, a ver, llamémosle una apuesta en la ruleta a pleno a Donald Trump. Porque obviamente que cuando Milei dijo que misteriosamente el 1 de enero no va a haber más cepo, no sabemos si es porque va a haber una devaluación o por qué, le agregó la frase de, bueno, pero si el Fondo Monetario nos presta plata adicional antes, podemos salir antes. Porque hay una teoría de que, bueno, originalmente el Fondo Monetario le había aprobado a Mauricio Macri hace 6 años como 50.000 millones de dólares, de los cuales quedaban como 11, 12.000 millones por tomar. Por supuesto que ese era otro fondo monetario en donde todo lo que le prestaron a Mauricio Macri en aquel entonces volaron por el aire. La burocracia actual del fondo no quiere prestarle un mango nuevo más a la Argentina. Por supuesto, sí va a querer hacer un acuerdo, como lo hizo con el gobierno de Alberto Fernández, de darle la plata antes de que le toque pagar para que no tenga que pagar eso. Pero guita fresca, difícil. Sobre todo, hay que tener en cuenta lo siguiente. La apuesta a pleno a Donald Trump, que se suponía, por supuesto, y esto sigue siendo así, Estados Unidos es el mayor accionista del Fondo Monetario. Sin la aprobación de Estados Unidos, no hay acuerdo de ningún tipo con el fondo. Ahora, Estados Unidos tiene menos del 17% de las acciones del fondo. Para torcerle el brazo al fondo, necesitas más que Estados Unidos. Es la condición necesaria, pero insuficiente. Necesitas a Alemania, a Japón, a Gran Bretaña, a Italia, ponele que es amigo, a España, justo, ¿no? Pedro Sánchez, y a un montón de otros países, por lo menos 6 o 7, 8 países más, que tienen que avalarlo, porque sería torcerle el brazo a los del fondo. Y eso, después de Donald Trump, con su New World Order, en donde, a ver, una cosa increíble, mandó a J.D. Vance, el vicepresidente, a esta cumbre de seguridad de Múnich hace un mes atrás, cuando asumió Donald Trump, a decirles a los europeos, miren, faltaba una semana para las elecciones en Alemania, ¿no? Que afortunadamente ganó Friedrich Merz, el candidato de la democracia cristiana, un conservador normal. Don J.D. Vance los rigoreó a los europeos y les dijo, mientras ustedes sigan marginando los partidos nazis, nosotros no los vamos a ayudar con la OTAN a defenderlos, ni les vamos a pagar los fondos que requiere la OTAN. Nunca se hubiese imaginado a un Estados Unidos apoyando, por ejemplo, a ver, en Alemania logró el doble de los votos y las bancas que tenía el partido AfD, que son los neonazis, apoyados por el número 2, algunos dicen el número 1 del gobierno norteamericano, que es Elon Musk, que fue ahí a financiarlos, a alentarlos, y un J.D. Vance diciéndoles, no los marginen más, porque en Alemania, por ejemplo, hay una especie de juramento, incluso escrito por los partidos democráticos, de nunca hacer una coalición, nunca aceptar en una coalición a los neonazis, por la historia de Alemania. Distinto puede ser el caso de Francia, no sé. Pero ese Estados Unidos, neonazi, pro-Putin, anti-Europa, es una buena decisión de Milei de apostar a pleno, se lo vamos a preguntar ahora a Felipe Noguera. Simplemente rápidamente quería mostrarte cómo termina el verano. Javier Milei, según la encuesta de proyección de Manuel Zunino, que es una de las que nosotros más le creemos. A ver, vení. Hay encuestas para todos los gustos que se están publicando. Algunas dicen que el CryptoGate a Milei le afectó en 1 punto porcentual. Bueno, no es lo que dice proyección.
En su opinión, el rumbo de la economía es incorrecto, 43 contra 34 correcto, 21 que no sabe. Seguí al próximo. Vamos rápido. A ver, acá tenés diversos atributos hacia abajo, ¿no? Vos fíjate la credibilidad, 50 a 30. Es lo que más perdió, quiero que veas el próximo gráfico. Credibilidad, acá tenés un detalle de la credibilidad. De diciembre, última medición que hizo, estaba ligeramente positivo, 45-43. Salta a 51, la negativa, el descrédito y la credibilidad cae a 38. Si vos haces la brecha entre una y otra, es la más alta desde que asumió Milei con 13 puntos. O sea, este es el verdadero costo del CryptoGate. Quiero que veas el próximo. Bueno, la evaluación de gestión también sufrió y también pasó de un empate, 48,3 a 48,5, a 50 a 45. Pasó a negativo, según proyección de Manuel Zunino. Quiero que veas el próximo. Bueno, atributo honestidad también. Un candidato que ganó prometiendo ir contra la casta corrupta. Bueno, acá tenés lo que pasó con el atributo más importante, 45 a 40. ¿Y qué pasó con la capacidad de gobernar? De 48 a 40. O sea, el golpe del CryptoGate, las cicatrices que le dejó fueron muy profundas. Quiero que veas el próximo. Bueno, esta es directamente la pregunta hecha, si este hecho cambió su confianza en Milei. Y bueno, acá hay un 14%, por supuesto que hay un 45% que dice nunca confié, pero hay un 14% que dice confío menos ahora, de los cuales, fíjate qué interesante, acá de los votantes originales de Milei, y bueno, tenés un 25%. De los votantes originales de Bullrich, tenés un 30% que dicen que confían menos. A ver, esto es complicado, porque en octubre hay que votar. Está bien, está el cuco de Cristina, pero sería la oportunidad para que, por ejemplo, el PRO proponga una alternativa de decir, apoyamos a Milei, pero no en las locuras como el CryptoGate. Bueno, quiero que veas el próximo. Y esto es el saldo, el saldo del discurso más importante de Javier Milei, que fue, más allá de las reformas económicas, que él venía por fuera de la casta a combatir a la casta corrupta. Entonces, era o fue durante mucho tiempo el único político que tenía saldo de imagen positiva. Bueno, fíjate, en esta medición no hay ninguno ahora que tenga saldo de imagen positiva. Todos están más negativos que positivos, todos están mal, Milei incluido, que además encima perdió la punta de la tabla a manos de Patricia Bullrich. A ver, por lo menos la perdió a manos de alguien que está en el gobierno, ¿no? Y finalmente, lo que dice la Universidad de Itela, que publicó esta semana el índice de confianza en el gobierno, muy prestigioso, segundo mes consecutivo de caída. O sea, hay si se quiere, un crecimiento de la desconfianza en el gobierno de Milei. Y yo me voy a sentar ahora con Felipe Noguera, pero antes te quiero pedir que te metas en el portal de TN, como te digo todos los fines de semana, para leernos los errores políticos de Javier Milei que explican la suba del riesgo país. Y espérame 2 segundos, me siento con Felipe Noguera. A ver, le vamos a preguntar, ¿hizo bien Milei en apostar todo a Donald Trump en este extrañísimo nuevo orden mundial del que en la Argentina todavía no tomamos nota? 2 segundos. Felipe Noguera, bueno, un hombre que mira lo que pasa en el mundo en un país hiperombliguista, en donde nosotros nos miramos a nosotros mismos y no nos damos cuenta que, bueno, está habiendo una especie de nuevo orden mundial, inimaginable, ¿no? Donde Estados Unidos se alía con la Rusia de Putin, contra Europa. Yo lo veo un poquito distinto, ¿no? O sea, había un viejo orden mundial, la Guerra Fría, bipolar, claro. Estados Unidos, nosotros la Unión Soviética. Nacimos en ese orden. Y en esa bipolaridad, entonces después los distintos países
o sea, peleaban sus guerras en otros países, ¿no? Entonces el conflicto se daba entre Vietnam. guerrilleros, Argentina, en toda Claro, América la guerrilla. Latina era, ¿no? La guerrilla. Y la Guerra Fría termina, o la terminan ganando Ronald Reagan, Margaret Thatcher y qué sé yo, y empieza a implotar Y el Papa Juan Pablo la, II. la Unión Soviética y también Wojtyła, ¿no? Con solidaridad y aquellos en Polonia, bueno, todo ese proceso, se desarma Yugoslavia, bueno, todo ese proceso. Y llega a la presidencia el vicepresidente de Reagan, que era George Bush, y él habla del nuevo orden mundial. George Se vuelve, Bush, padre. él era un internacionalista, un tipo que entendía el mundo, como sí. dirían los colombianos, que le cabía el mundo en la cabeza. Se hizo inmensamente popular. En ese nuevo orden era un mundo unipolar. Estados Unidos era el país fuerte, China era un país pobre ahí con unos líos bárbaros, Todavía, Rusia había digamos, colapsado. Todavía. China tiene el problema de la plaza de Tiananmen en el 89, Claro. empieza esta revolución de los estudiantes, etc. ¿Y qué sucede? Saddam Hussein invade Kuwait, entonces empieza la Primera Guerra del Golfo. George Bush, con ese nuevo orden mundial, arma una coalición de como 30 países, ahí se anota Menem. Sí, sí. Vamos los Mandó los argentinos. famosos barcos sanitarios. Exactamente. Y fue un gran triunfo. Es el nuevo orden mundial que era, lo que después se pasó a llamar el consenso de Washington. Es decir, democracia liberal, los países tienen Claro. que democratizarse y tiene que haber una reforma del Estado, que era lo que ya venía sucediendo, digamos, que en Europa, en Estados Unidos, con Reagan, con Thatcher, con otros, de achicar el Estado, privatizar y a través de la inversión y el crecimiento, la apertura de la economía. Ahí se entiende, Ese las era el nuevo reformas de orden Carlos mundial. Menem se entienden Exacto. por ese nuevo orden mundial. Después Porque viene- hay que pero recordar una cosa. déjame una completar cosa. esto. Carlos Menem venía con la revolución de no sé cuánto. La revolución productiva. productiva. Entonces después, ¿qué hace George Bush? Se olvida del electorado americano. O sea, él dice, yo soy tan bueno que merezco ser reelecto, y viene Clinton hablando con la gente, viendo las verdaderas necesidades de la gente, qué sé yo. Clinton demócrata, Y Bush aparece un republicano. tercer candidato, Ross Perot, que dice, miren, este mercado común que estamos viendo con México no es tan bueno, nos va a quitar trabajo. Entonces, ese tipo, Ross Perot, le quita votos a Bush. Clinton dice, pongamos primero a la gente. Y Clinton convierte ese mensaje en el peace dividend, el dividendo de la paz. Miren, ahora que hay paz, eso nos tiene que dar ventajas a nosotros. Y empieza a rumbear para otro lado. Ahora, ¿qué sucede en ese nuevo orden mundial que se va desarrollando? Que China y Rusia juegan de mentiras. Dicen, sí, sí, yo me voy a democratizar, lo que vos quieras, pero dame a mí todas las ventajas del libre comercio, te voy a robar tu tecnología con mis espías, y como vos querés que yo sea menos comunista o menos dictador o menos violento, me vas dando cosas, y Estados Unidos siente que se empiezan un poco a aprovechar Sí. de Estados Unidos, que Estados Unidos siempre tiene esta sensación de que lo llaman para ganar la Primera Guerra Mundial, lo llaman para ganar la Segunda Guerra Mundial, lo llaman para Ucrania, y dicen, muchachos, arreglen sus líos ustedes ahí en Europa, ¿por qué siempre tenemos que pagar la cuenta nosotros? En este momento, de alguna manera, ese nuevo orden mundial, donde íbamos a ser todos democráticos, libre mercadistas, empresarios, es una mentira, eso ya no existe. Y no ha sido reemplazado por otro orden mundial, sino que empieza a darse un fenómeno más, digamos, de áreas de influencia, los podrían llamar Un algunos, desorden mundial. donde yo creo que Putin y Xi y otros, su idea del orden mundial es un orden mundial más viejo, es decir, somos dictadores, nosotros manejamos nuestros países y competimos con los otros, los invadimos, un orden más antiguo. Milei tiene todavía esa idea del nuevo orden mundial de George Bush. Claro. Abramos la economía, Claro. y es un orden muy, valga la redundancia, ordenadito. Pero entonces, es un perdón, orden que pasó de moda. cuando Trump hace algo distinto, a Milei, cuando Trump pone aranceles, a Milei lo confunde, porque dice, en este orden no había aranceles. Trump Ahora, ¿qué tiene, opinas Trump ¿qué opinas tiene, del pero tengo voto? que terminar la explicación. Trump tiene a su vez una idea en la cabeza de su nuevo orden mundial, es Make America Great Again. Lo que le interesa a él es un orden mundial donde Estados Unidos sea lo más poderoso posible. Entonces, primero, interpretar las medidas de Trump
como decir, él es pro aranceles, pro Europa, contra... Es un error. Él Pero es pro Estados Unidos y ¿ese es orden el deal. mundial Él le está da más viendo eso. poder o menos poder a Trump? A Trump le da más poder. Acá la pregunta es la Claramente. siguiente. Trump la tiene clarísima. Hace Trump- 5 semanas que es presidente o algo Trump así. es el Y- principal, Estados Unidos, el Sí. principal factor en el Fondo Monetario, pero no el único. Necesita de toda una serie de países muy influyentes que bien. ahora están enfrentados con Estados Unidos, o que Estados Unidos los enfrenta, y que tienen que asumir el costo en plata de la guerra de Ucrania. Bueno, Y viene Argentina y claro. dice, pero El error- viene Trump para Sí. decir, denle a Argentina más plata. El error es tratar de analizar a Trump desde el punto de vista del viejo orden mundial, del nuevo orden mundial viejo. Trump no está jugando ese juego. Entonces, si no analizamos, ahora está con esto, nos estamos equivocando. Trump está generando una especie de explosión de poder en su deal. Él quiere hacer, él hace deals, no hace tratos. Y entonces yo no creo que él sea anti-Europa. Es más, yo creo que Putin en este momento se está dando cuenta que Trump no se metió a Ucrania para dársela a Putin, sino para quedarse con una parte él. O sea, el tema de las tierras raras y todo este tipo Bueno, de él le hizo una Entonces, oferta a Zelensky de dame tus tierras Exacto. raras y te defiendo. Y si no, entonces, no. entonces Trump dice, yo no voy a poner tropas en Ucrania, no, pero voy a poner un montón de empresas norteamericanas. Entonces, anda a tocar Ucrania. Entonces, Zelensky está diciendo, este deal no es tan malo, porque si tengo a Trump metido ahí, ¿quién me va a invadir? O sea, a Trump hay que pensarlo desde Trump. Pensarlo desde los otros lugares es un error. Entonces, ahora vamos por un segundito a Milei. Vos decís, si Milei se tiene que alinear o no. ¿Cómo te vas a ¿Fue alinear? una buena apuesta? ¿Cómo te vas a alinear con un tipo que no tiene línea, sino que simplemente su línea es Estados Unidos? Entonces yo a Milei le llevaría un consejo de un viejo presidente, bueno, no tan viejo, pero que yo lo conocí hace muchos años, yo asesoraba a este presidente, que piloteaba helicópteros. No era Piñera, digo, porque Piñera ¿De qué país murió. era? Murió. Era de un país de Centroamérica, que hay muchos helicópteros porque es un terreno así muy, ¿no? Muy accidentado. Y este me decía que ser presidente era un poco como pilotear el helicóptero, que lo primero que te enseñan era tener la muñeca floja sobre la palanca de mando. Porque el helicóptero es un sistema, sino de feedback. Es decir, el helicóptero siempre está como vibrando. Si el helicóptero vibra y yo le transmito esas vibraciones a la palanca de mando, lo hago vibrar más y entro en una especie de acople y se cae el helicóptero. Mirá. Entonces, parte de lo que hay que hacer cuando uno pilotea un helicóptero es ponerle, como se dice, ¿no? Bajar, ¿no? tu dampen, como se dice, la señal. Es decir, yo lo tengo flojito porque si yo le voy transmitiendo todas las señales, genera un sistema muy inestable. Mi impresión es que Milei tiene demasiado fuerte agarrada la palanca de mando. Entonces, cualquier cosita que pasa, guillotina, hagan, me voy a tener que alinear acá, qué sé yo. Echen a la hija de Claro. Caballo porque dijo algo que no me gusta. Exacto. Entonces, le falta ese filtro, ese margencito de decir esto lo dejo pasar o esto no tanto, Sí, esto sí. más adelante. Ahora dicen ¿sí? que parecería que entendió que no puede tuitear cualquier cosa, ¿no? Como decíamos en la hora de Maquiavelo. Tenemos que dejar de tuitear por 2 años, como diría Barrio Nuevo, porque ya Sí. va no sé cuántas Lo vimos la otra crisis noche en el partido de Boca con Alianza Lima. O sea, Gago estaba retransmitiendo todas las señales que le hacía llegar Gorosito o Nadie entendía Riquelme, nada. o qué sé yo. Mientras que Gorosito estaba muerto de la risa, dale muchachos, jueguen. O sea, él sabía pilotear el helicóptero, Claro. por decirlo de una manera. Entonces, me parece que una de las primeras cosas que hay que entender es, primero, el nuevo orden mundial no existe todavía. Yo creo que vamos hacia uno, estamos en una evolución. Entonces, cada uno está trabajando sobre su orden y el orden de Milei yo creo que necesita un update, digamos. Él está trabajando con un orden como Bueno, si el resto del mundo pero estuviera déjame ordenado. preguntarte Y por sobre- eso creo que tiene que desacoplar esa señal. ¿A tu juicio hizo bien en abstenerse de condenar a Rusia en su invasión a Ucrania? Estados Unidos apoyó a Rusia, cosa que eso hace un poco al nuevo orden mundial, contra el resto de los países europeos, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para contestar ¿Vos, eso. vos qué le hubieses Hay recomendado? muchas preguntas que hacemos. Sí, te quiero contestar Un sobre dato, eso, un pero... dato. Alberto Fernández sí. votó en contra de Rusia. Alberto Fernández. Ujú. Un dato. Mira, yo creo que nosotros decimos en Argentina, qué lío lo del CryptoGate,
qué problema, ¿no? Lo que está pasando en tal tema, tal otro. Ahora, todos sabemos que si la economía va bien, si la inflación sigue bajando, si hay algo de inversiones, si empieza a mejorar, entonces Milei electoralmente va a estar muy fuerte. Bueno, si dentro de un par de semanas ya no hay más guerra en Ucrania, todo el mundo va a decir qué genio Trump. Sí. ¿Sí? Y se van a olvidar de que si entregó el Donetsk o si no sé qué, van a decir al final vino alguien, puso orden y además fíjate que vivo, se quedó con una serie de inversiones en Ucrania que a su vez le sirven a Ucrania, porque entonces ahora Rusia no va a querer atacar Ucrania, y los europeos están desfilando estos días. Fue Macron, fue Keir Starmer, Zelensky, ¿sí? Para ir a verlo a Trump, van todos al pie. Trump está aplicando, pero a la enésima potencia, el famoso dicho de que en política es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y Musk es un alto exponente. Él agarra, tira todo y después corrige lo que haya que corregir, ¿no? Fail fast, dicen los... ¿no? Mandate macana, pero rápido. Rápido, después la corregís. ¿Sí? Ahora, entonces, y fíjate, para completar esa idea, que... México, le van a poner aranceles, manda 10.000 tropas a la frontera. No es suficiente, te voy a poner, manda 30 extraditados a Estados Unidos, incluyendo el asesino de Camarena, que es el gran tema que tienen en la cabeza los americanos, la gente de la DEA, que lo mataron hace 40 años y finalmente Trump logra que extraditen al asesino. Camarena, ¿no? Entonces, yo creo que a Trump su estrategia le está funcionando para lo que él quiere, que es esta especie de retomar una cierta cantidad de poder. Si eso es un orden, si eso es un modelo, yo creo que no. Yo creo que él está tomando una posición y después vemos. Y el hecho de que el resto del mundo lo lee, como el modelo es tal, entonces ahora salió con los alemanes o ahora está con no sé. Yo creo que eso es un error de análisis. Lo que hay que hacer es, bueno, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo Putin? ¿Qué está haciendo Xi? ¿Qué está haciendo Milei, obviamente, en nuestro caso? Un desorden ¿no? mundial. Para cerrar, la pregunta final. Asociaciones empresarias estuvieron muy críticos de la designación del hijo, que veremos si lo juramenta la Corte Suprema. Polémico, juez Lijo. Y la pregunta es, ¿qué pasa si la gente empieza, la opinión pública empieza a sumar 1 más 1 que da 2 y dice, está el CryptoGate y Milei necesita un juez de la Corte Suprema tan polémico como el hijo? ¿No es un riesgo? Para el final tenés Yo creo que 30 segundos. Esa podría ser una narrativa que arme la oposición. Obviamente el CryptoGate viene mucho después de la nominación del hijo, o sea que no hay una relación directa en todo esto. Sí. Bueno, pero la gente puede decir, era por eso. Pero te contesto con lo mismo de lo anterior. Puede ser que digan eso, pero si la economía empieza a funcionar, y en todo esto hay un tema que es el tema de la representación. Si la economía empieza a crecer y baja la inflación, te digan como en el caso de Menem, y dale con el hijo. Claro, y si la oposición nos dice, echan, okay, está bien. nos echaron. Quedan temas para la próxima. Para la próxima, hasta la próxima hora de Maquiavelo. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica.